Muy buenas tardes, cuando son las 6 de la tarde damos la bienvenida al espacio de Un Poco de Derecho, que ayer lunes, como era festivo, pues lo hemos pasado a hoy porque el tema era muy importante y no podíamos dejarlo pasar de largo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, anunciaba que el tema que tenemos hoy es bastante interesante y yo creo que importante porque la situación en la que estamos nos ha desbaratado todo y claro, las situaciones que pueden ser normales o eran cotidianas ya no lo son tanto. Correcto. Sí, vamos a hablar de en qué situación van a quedar aquellas personas o incluso empresas también, claro, que se van a encontrar con que justo antes de la crisis sanitaria o económica, como le quieras llamar, un poco todo es, tenían un contrato de compra-venta pendiente de cumplir, ¿vale? Es decir, una persona que a principios de marzo, final de febrero, tenía previsto comprarse una casa, un chalet, un apartamento, un local y decide pues firmar algún tipo de contrato, dícese un contrato de compra-venta con el precio aplazado, una opción de compra. Alguna vez hemos hablado contigo de lo que es una opción de compra, un contrato de arras, o lo típico que se suele firmar, que es un contrato de arras, ¿vale? Un contrato de arras donde se da una cantidad, una señal, y se aplaza un mes, 2 meses, 3 meses, el cumplimiento a expensas de que yo pueda obtener la financiación o de que tú, el vendedor, pues si tienes pendiente inscribir en el registro o cualquier otra, o acabar la herencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco la tesitura que nos vamos a encontrar. Ahora, hace unas semanas estuve hablando contigo sobre cómo se podría afectar la crisis o cómo se regula legalmente a los contratos a los posibles contratos de arrendamiento. El compañero Juan también habló la semana pasada, la anterior, de cómo afectaría esto a los desahucios. O sea, un poco estamos viendo cómo puede afectar la crisis a toda la posible situación esta que nos está afectando de crisis, ¿no? Entonces, como punto de partida, ¿vale? Porque esto, cuando se lo decimos a veces a las personas, a veces puede parecer que somos insensibles o que somos simplemente, que nos centramos mucho en la ley, pero no es eso. O sea, es decir, nosotros somos primero personas, luego somos abogados, entendemos perfectamente casi todo, ¿no? Es decir, porque además estamos muy acostumbrados a lidiar con personas y sus problemas, o sea, que empatizamos mucho con lo que vamos a decir, ¿no? Es decir, pero tiene que partir de la base de que las personas lo que tienen que entender es que una situación como la que nos está afectando de crisis sanitaria o incluso con lo grave que es un estado de emergencia, en este caso de alarma, ¿no? No impide por sí mismo cumplir un contrato, ¿vale? Es decir, por lo tanto, el otro día cuando estaba hablando de la cuestión de los posibles, es decir, la consecuencia que podría tener para los contratos de incumplimiento, cuando luego publicamos el vídeo en nuestro canal de YouTube y demás, hubo un cliente, ¿no? o un seguidor nuestro que dijo, ya, pero en los contratos hay un principio legal en nuestro derecho que se llama el pacta sunt servanda, que le llamamos, que es los contratos están para cumplirse como están. Y bueno, no le llegué a contestar, pero tiene toda la razón. Y además es que es así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros lo que estuvimos tratando ahí, que trataremos aquí hoy brevemente, porque es un tema muy complejo, pero pues intentaremos dar una pequeña visión por encima, luego hay que ir caso a caso, claro, es cómo afecta esto al principio aquel que hablamos de la posibilidad de revisar los contratos según si cambian las circunstancias de forma excepcional, como lo que está ocurriendo. Allí hablábamos de arrendamientos. Aquí hablamos de contratos de compraventa, de arras, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro. Quiere decir, una persona que el día 1 de marzo dio una señal, ¿vale? A nosotros nos están solicitando información clientes últimamente, constantemente, porque es una preocupación importante. Una persona, el 4 de marzo, nos dice, es que me tenía previsto comprarme un apartamento, una segunda residencia con mi mujer, los dos estábamos trabajando, indefinidos, bien, todo. Bueno, dimos una señal importante y ahora nos hemos encontrado en que pasaron 2 semanas, estamos los dos en ERTE, incertidumbre importante respecto de lo que va a ocurrir con nuestra situación laboral, o incluso si después del estado de alarma cabe la posibilidad, porque se dedicaban además, creo que uno de los dos de ellos se dedicaban a la hostelería, que era un sector que además va a ser especialmente delicado
de que va a sufrir especialmente, ¿no? Por lo que se está comentando en medios de comunicación y demás, por lo que le puede prorrogar el estado de alarma respecto de ellos, ¿no? Entonces, claro, es complicado decirle a esas personas que yo considero como persona que es una situación injusta, lo que se llama en términos coloquiales lo justo y lo injusto, que no tiene nada que ver con lo que es legalmente o no la circunstancia, es decir, que es una cuestión muy diferente. Una cosa es justa o injusta, entra dentro de lo terreno de lo que yo considere, crea, ¿no? Moralmente, y otra cosa es lo que legalmente las cosas están o no están, ¿no? Entonces, aquí estamos fundamentalmente para dar una visión jurídica, no una visión moral, ¿no? Lo que yo considero o no considero es una cuestión mía, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, nuestro primer planteamiento tiene que ser decirle a este cliente, en principio, con las circunstancias que planteas, y siguiendo, porque luego hablaremos de eso, es muy importante, el criterio que el Supremo ha seguido hasta la fecha, y digo hasta la fecha, porque claro, aquí viene una cuestión muy importante. Lo que el Supremo ha venido diciendo desde hace años y años respecto de la posibilidad de que una vez firmemos un contrato o cumpliéndose el contrato, ¿no?, cambien las circunstancias, eran circunstancias las que eran. Es decir, no sé cómo explicarte, en circunstancias normales, si durante 60 años, 70 años, el Supremo no se ha visto en una situación de crisis como esta. Claro. Lo único que se le puede parecer en 2008 fue una crisis, pero aquello fue más una crisis financiera, económica, pero no hasta el punto de lo que se está hablando aquí. Y, bueno, hoy están publicando el Fondo Monetario que las previsiones son catastróficas. O sea, estamos hablando de que se habla que no ha habido una situación igual desde la Gran Depresión del 29. Entonces, el Supremo tendrá que adecuarse, entiendo yo, por sentido común, a las circunstancias actuales. Con lo cual, lo que estamos diciendo, lo digo entre comillas y con toda la prudencia del mundo, porque dudo que el Supremo pueda mantener el criterio como lo tenía hasta la fecha. Pero claro, el Supremo parte de la base de decir, vamos a ver, circunstancias excepcionales en un contrato de arrendamiento, vale, o en un contrato de compraventa, desde que yo pacto unas arras hasta que compre, ¿qué pueden pasar? ¿Un mes? ¿Qué circunstancias excepcionales se pueden dar? Que no te den la hipoteca, eso no es una circunstancia excepcional, tú eso tendrías que haberlo mirado incluso antes. O haber puesto en el contrato una cláusula por la cual si no me dan la financiación, pues se queda el contrato sin efecto, ¿no? En un contrato de arrendamiento que suban o bajan los arrendamientos, bueno, pues es una cuestión económica, tú tienes un negocio, pues oye, asumes el riesgo de cualquier, igual que el que monta una empresa y le va a perder, pues así, ¿no? Sí, claro, a nadie se le ocurre poner una cláusula, decir, si viene una pandemia y no puedo trabajar, claro, eso a quién se le ocurre. Hombre, a lo mejor a partir de ahora ya se les ocurrirá, no, pero... las circunstancias que son, ¿no? Es decir, entonces, igual que, primer punto que hemos quedado claro, que en principio esta crisis, por frío que parezca, no hace o deja de, por sí misma, no cumple o deja de incumplir contratos. Hay casos excepcionales, como los que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, si me prohíben una actividad, no puedo ejercer la actividad, pues entonces eso sí que puede dar lugar a que como mínimo se aplacen cosas. Primero es otra historia. Estamos en contratos, hoy analizando los contratos, no ese tipo de contratos de industria, entre empresarios. Estamos hablando de contratos de compraventa. Un señor que va a otro señor a través de una inmobiliaria o a una empresa, una promotora, y le da una señal y le dice, oye, en un mes y medio te compro cuando me aprueben la financiación. Es el caso típico que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, aquí el Supremo habla claro, ¿no? Ojo, no es lo mismo aplicar la cláusula, la del rebus sic, esta que hablábamos el otro día, respecto de que yo pueda modificar las condiciones de un contrato, es decir, que pueda cambiar las reglas de mitad de partido, por así decirlo, o por lo que se plantea aquí. En un contrato, imagínate, un contrato de arrendamiento de 20 años, por ejemplo, que en un contrato de compraventa que yo te doy la señal hoy y tengo que escriturar el mes que viene. Claro. De hecho, el Supremo, hace nada, 12 días antes de que se decretara el estado de alarma, publicó una sentencia, casualidades de la vida, hablando de este tema y diciendo que en los contratos como estos, que son, los abogados le llamamos de tracto único, ¿no? Un tracto sucesivo es que se van haciendo cosas durante años, ¿no? Pues un contrato de arrendamiento se van haciendo pagos de renta durante años, meses o años, ¿no? En un contrato de compraventa hay una única operación, te compro, me vendes, se acabó el contrato, ¿no? Entonces, a estos le llamamos de tracto único.
Entonces, incluso el Supremo dijo hace mes y medio que en estos contratos no cabe aplicar la cláusula de modificación de condiciones. O sea, que el don de la oportunidad, el Supremo, vamos, o sea, 10 días antes de esto se cubrió de gloria. Bueno, yo creo que esto lo tendrán que rectificar, sinceramente, ¿no? Por las circunstancias tan excepcionales que se van a dar. Al fin y al cabo, ante unas circunstancias tan extraordinarias como las que se están dando, es lógico que se den soluciones extraordinarias. Es decir, de la misma forma que jamás en la vida se nos hubiera pensado que un gobierno nos iba a aplazar un mes el pago de los impuestos trimestrales, lo han aprobado hoy. Eso es excepcional. De hecho, no ha ocurrido jamás. Jamás. Pues ha ocurrido aquí. O que se establezcan incluso exenciones de incumplimiento o de restricciones, por ejemplo, de no pagar la luz. Esto al final se acabará reflejando también en el criterio del Supremo con lógica, ¿no? Entonces, presentado el tema, visto el tema, la pregunta es, ¿podemos aplicar estando claro que los contratos están para cumplir y que la crisis esta por sí mismo no te impide cumplir un contrato, ¿no? Porque en el ejemplo que te he comentado antes, el planteamiento de la parte vendedora puede ser, ese es tu problema. Quiere decir, haber tenido el dinero guardado, o que te lo preste tu padre, o vete a otro banco, o no sabemos aún qué condiciones, porque evidentemente puede ser que tus circunstancias económicas hayan bajado, pero a día de hoy, en el contrato no establecimos una cláusula por el cual comprábamos porque tus circunstancias eran las que eran. Tú dijiste, bajo tu responsabilidad, que me comprabas una casa y que, por lo tanto, tú asumías el riesgo de tener la financiación. No es mi problema, ¿no? Claro. Eso es una parte de la versión, que podría ser perfectamente defendible por el abogado de la parte que vende. Y perfectamente, es decir, y el Supremo, seguramente, con las circunstancias hasta el día de hoy, puede que fuera que le diera la razón, ¿vale? Pero claro, luego está la otra versión que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede aplicarse esta cláusula de modificación de condiciones a los contratos de compraventa o de arras? Pues en principio el criterio del Supremo, como ya te he dicho, es a día de hoy no. A día de hoy. ¿Por qué? Luego explicaré algunas excepciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio, en realidad, cuando alguien decide comprarle a otra persona el día 1 de marzo, ese día se cierran las condiciones que se tienen que pactar, ¿no? Pactamos que yo te voy a comprar el piso, o la nave, o lo que sea, a cambio de este precio, con estas condiciones. Y ese día estamos de acuerdo. Está claro, no hay más que discutir. De hecho, te doy una señal de 3.000, 10.000, 20.000, como para confirmar, o a cuenta de, como arras, que comentábamos aquella vez que te hablamos de las arras, a fin de garantizar el cumplimiento o establecer una penalización en caso de que te eches atrás. Entonces, pueden dar fundamentalmente tres circunstancias, ¿no? Puede ser que el comprador no quiera cumplir, porque de esto, es decir, todos partimos de la base de que hay buena fe en el cumplimiento de las cosas, pero todos sabemos que también hay mucha picaresca. Y hay mucha gente que va a decir, uy, si era una señal para un apartamento de 200.000 euros y se está hablando aquí ahora que resulta que esto probablemente los precios bajen, ¿por qué tengo que comprar una cosa por 200 cuando igual dentro de 6 meses o de un año lo puedo comprar por 120? Claro, es que por eso te quiero decir que ojo con las circunstancias. Y ahora explicaré luego al final brevemente por dónde van a ir, por dónde yo creemos que van a ir un poco los tiros de los tribunales, ¿no? Eso en primer lugar. Por lo tanto, que varíe el precio, eso no es culpa ni del vendedor ni del comprador. El día 1 de marzo hemos pactado que esta casa vale 200.000 euros, ¿cierto? Y lo hemos cerrado en un contrato. Si al día siguiente los precios suben o bajan, ese es el devenir de la vida. Igual que mucha gente que se compró un piso en su momento, como unas hipotecas, y luego le toca pagar religiosamente su hipoteca porque es lo que se comprometió. Claro, que esto no es como las rebajas que te compras una prenda de ropa, luego la cambias en rebajas y por la misma prenda tienes dos. O sea, no es lo mismo. Bueno, valdría como ejemplo, pues oye, pero pasa que en ese caso no te dejan devolver la ropa. Claro. Claro, sí, pues si no. Entonces, claro, te devuelvo la casa y te la vuelvo a comprar en 3 meses con 50. No, eso no
no tendría sentido. Y ojo, porque aunque yo creo que hay mucha gente que actúa de buena fe, la mayoría de la gente, va a haber mucha gente también, y se verá, que intenten abusar de las circunstancias, ¿vale? Y eso es así. Y va a ocurrir. Como ocurrió en el 2008, gente que compró para invertir, gente solvente, que intentó romper los contratos por la crisis, cuando sus circunstancias personales y financieras eran prácticamente idénticas, o de solvencia, ¿vale? Eso, y los tribunales eso lo ven venir de lejos. Tampoco que el abogado del vendedor sea un poco espabilado o sepa de qué va esto, se ve fácil, se ve enseguida, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, puede ocurrir no que cambie el precio, sino que cambien las condiciones de financiación, ¿no? Que llegue el señor comprador al banco y el banco le diga, es que no te puedo dar la hipoteca porque es que ahora estás cobrando menos que antes. Entonces, eso ya es problema del comprador. Es una responsabilidad del comprador. Entonces, ahí la ley, a día de hoy, lo que te dice es, oiga, usted, si preveía que podía darse esa situación, pacte usted una cláusula en el contrato por la cual diga, oiga, y en caso de que no me dé la financiación, oiga, yo le devuelvo el dinero y usted me devuelve la señal que yo no tengo la culpa de que el banco no. Si tú no te procuraste esa cláusula de salvaguarda, ¿no? Ese bote salvavidas que te permitía, ¿no?, echar la operación atrás, y sobre todo para ti algo, tú no te preocupaste de establecer esa cosa como esencial para ti. Entonces, claro. Bueno, pues, que sabrá. Si usted tenía tan claro que le iban a dar la hipoteca, no puso usted en el contrato nada, no se preocupó usted mucho por su contrato. Entonces uno te puede decir, ya, pero yo que voy a saber que va a venir esto, ya, pero tampoco tiene la culpa el vendedor. Si es que al final, el problema que tiene el derecho es que todo se ve desde las dos perspectivas, y las dos pueden ser perfectamente legítimas. Claro, porque de esa misma línea el vendedor a lo mejor necesita también esa venta porque a su vez tiene que pagar otras cosas o está metido en otras cosas y contaba con ese dinero. Entonces, claro, aquí no hay ni buenos ni malos, los dos son... Exacto. Es decir, esto tiene que dar claro. Es decir, aquí parece que hasta la fecha, hasta el momento, parece como que estamos defendiendo o dando argumentos a los vendedores, pero luego también al final daremos opción de que también los compradores tendrán su posibilidad de defender sus derechos. Aquí estamos hablando, por eso estoy todo el rato insistiendo, hasta el Supremo, hasta lo que ha dicho hoy. He insistido mucho en eso, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo estoy hablando básicamente con los parámetros que tenemos a día de hoy, o hasta lo que el Supremo ha dicho hasta hace nada, hasta antes de que se paralizara la justicia, ¿no? Hace 10 días antes del estado de alarma, te lo he dicho, el Supremo dictó una sentencia de este tema, ¿no? Tal cual, ¿no? Ratificando un poco el criterio de que no caben contratos de compraventa donde son de corto plazo y las circunstancias son todas previsibles o deberían serlo, ¿no? Bien, hemos dicho que puede ocurrir que en una crisis como esta varíe el precio. Eso al final no te da derecho a cumplir o incumplir un contrato. Puede ser las condiciones de financiación, ¿vale? O simplemente puede ser que mi expectativa personal es que mis circunstancias han cambiado mis intereses. ¿Por qué? Porque yo antes mi perspectiva era que iba a ganar mucho y que iba a vivir y que me iba a comprar un apartamento y tal, y por eso me compro una segunda vivienda o me compro una casa más grande, y ahora mis circunstancias personales han cambiado y lo único que quiero es echar atrás el contrato porque me he arrepentido, por así decirlo, es decir, porque considero que las circunstancias no me son propicias, ¿no? Sobre todo esto va para aquellos que compraron para invertir. Compré para alquilar, para un apartamento vacacional, y ahora, claro, la crisis económica y no sé cuántos, y entonces, ¿vale? Yo creo que todos aquellos compradores que vayan por la vía de que ha variado el precio o por la vía de que las circunstancias han cambiado y el macroeconómico ha cambiado y esto yo no lo sabía, cualquier reclamación respecto de esas dos opciones yo creo que tienen muy pocos visos de prosperar. Muy poca expectativa de opción de que un tribunal le dé la razón a esa persona, ¿no? Porque fundamentalmente el que compra o no compra en relación al precio o en relación a la situación económica, dice ese inversor o segunda residencia, es en teoría, aunque sea un particular, lo está haciendo con un ánimo de especular, de comerciar con la vivienda, por norma general. ¿Vale? Esto más bien yo creo, y aquí ya un poco es por donde yo te digo ya que voy un poco a donde creo que van a cambiar las tornas. De aquí en adelante hablo de lo que creo que puede ocurrir a partir de ahora, no lo que supremo, es que en determinados casos puntuales que pueden ocurrirse,
salvo sorpresa mayúscula y cambio de criterio del Supremo, que no creo que lo haga, porque no es el Supremo un tribunal que cambie, a veces da bandazos, pero no hasta el punto de cambiar un criterio que lleva siguiendo 80 años, lo va a cambiar de un día para otro. Lo puede modificar algo, pero dudo mucho que de repente el Supremo salga un día y diga que por la crisis del COVID todo el mundo puede incumplir los contratos, y eso no lo veo porque no tendría sentido. No va a ser así. Ya te digo que no va a ser así. Pero hay determinados casos en los que sí que puede ocurrir. ¿Qué casos? Pues mira, el Supremo dictó una sentencia en enero del 2013, el día 17, ¿no? Yo la tengo ahí como guardada porque es un poco para casos como estos donde pueden aplicarse el caso. Y eran circunstancias en las que el Supremo ahí estableció un poco una línea, un poco en contra de su criterio. Bueno, pero en este caso puede que se den las circunstancias para aplicar el criterio de que el cambio de circunstancias te permita romper el contrato, ¿no? Y era cuando en aquellos supuestos en los que haya una grave cambio de circunstancias y que provoque un cambio en la situación en el contrato de tal forma, ¿vale?, que genere grave perjuicio a una de las partes, que generalmente solía ser la parte compradora, ¿vale? Y se refería al caso en el que un comprador no pudiera tener acceso a la financiación para la compra de una vivienda. Por eso te decía antes que en aquellos casos en los que se pida el incumplimiento del contrato porque ha subido el precio, ha bajado el precio, o porque es que la situación económica ha cambiado y mi inversión se ha ido al trasto, creo que no va a ir a ningún sitio, sinceramente. Y solo en los casos en los que la imposibilidad de financiación se ponga como criterio, es decir, el comprador diga, oiga, es que yo compré esta casa con unas circunstancias y resulta que la crisis ha sido tan extraordinaria que me he cogido con el pie cambiado y no me dan la hipoteca, ¿no? Ese caso puede que entre en los criterios en los cuales el Supremo cambie su doctrina, que se llama, ¿no? Y entonces, ¿qué pide el Supremo? Pues te habla claro, te dice que el comprador tiene que ser para su vivienda habitual. ¿Por qué? Porque se supone que si compras para invertir, para alquilar, para revender o para especular, estás asumiendo un riesgo jurídico o económico, ¿cierto? Claro. Tu responsabilidad, te apañarás. Compras para invertir, pues puedes perder, como el que invierte en bolsa. Igual. Pero entonces, primero dice el Supremo, vivienda habitual. Segundo, que incluso en el contrato se establezca respecto de la financiación. Igual no se pacte, pero que se haga entender, por ejemplo, casos típicos donde el promotor se comprometía a facilitar al comprador, ¿no?, la posibilidad de subrogar en la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Un típico caso, los contratos ponían que los promotores que facilitarían la subrogación, ¿no?, donde el promotor se comprometía a tramitar, por ejemplo. Tercer caso, donde la situación económica del comprador, desde que firma el contrato de compraventa hasta que le entregan la escritura, hasta que se firma el contrato de la escritura pública, cambia radicalmente. Que es uno de estos casos, que gente que compró un plano imagínate una pareja joven que compró un plano, una vivienda de obra nueva, hace 6 meses. Y que sus circunstancias económicas, iban a comprar su vivienda habitual para vivir allí, que el comprador, el promotor le dijo, no te preocupes que te subrogo en el préstamo, tú tienes que dar un 20% de cantidad de esa cuenta, etcétera, y resulta que ahora uno se queda en paro y el otro está en ERTE, vale. Y que el comprador de buena fe va a varios bancos a intentar obtener la financiación y en ninguna se la dan. En estos 4 supuestos, el Supremo ya en 2013 dijo que cabía la posibilidad de que el comprador pudiera exigirle al vendedor, que generalmente en este caso además era una empresa, pero entiendo que también cabrá entre particulares, y un poco el Supremo dijo, aquí aprecio una buena fe en el comprador que se compra su vivienda, el hombre pues confía en las circunstancias, le viene esto sobrevenido, pues hombre, obligarle a perder las cantidades a cuenta, ¿no? Entonces ahí cabe, yo entiendo que puede que los tribunales, los juzgados, vayan un poco moderando y pues permitan al comprador romper el contrato y o bien devolverle al vendedor todas las cantidades entregadas o una parte, ¿no? No sé muy bien, esto al principio yo creo que va a ser un poco como el ejército de Pancho Villa, me da a mí, ¿no? Es decir, aquí
cada juzgado, lo comentamos esta mañana en el despacho, ¿no? Aquí cada juzgado va a ir por un lado, unos van a ir para en Torrente, uno en Albacete, aquí esto va a ser un descontrol absoluto porque cada juez va a predicar un poco, como no va a haber un criterio fijo del Supremo, porque no lo hay, y las circunstancias son tan extraordinarias, un poco habrá jueces que consideren una cosa, otro, y hasta que un poco pasen los meses o los años y se establezca un criterio, va a ser muy complicado que los abogados tengamos certeza, ¿no? Entonces aquí tendremos que ser los abogados también y los despachos muy prudentes a la hora de asesorar a los clientes, ¿no? Un poco bajo los criterios que entiendo yo que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, por ir un poco ya cerrando, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una circunstancia así? Revisar el contrato y las circunstancias a fondo, ¿vale? Quiero decir, ¿cuándo se compró? ¿Qué se compró? ¿Un local? ¿Una nave? ¿Un piso? ¿Para qué era el piso? ¿Para vivienda habitual? ¿Para alquilar? ¿Para revender? Etcétera. ¿Cuál era tu situación económica antes? ¿Cuál es tu situación económica después? ¿No? ¿Qué circunstancias concurrentes pueden haber? En tu caso, aumento, disminución de cargas familiares. Un poco valorar las circunstancias y sobre esa base plantearle al cliente las posibilidades reales. Si un cliente te viene diciendo que compró para revender o para alquilar y sacar una rentabilidad porque tiene su vivienda habitual y no la iba a establecer y no necesitaba financiación porque tenía el dinero ahorrado que había heredado de había recibido de una herencia un dinero, ¿cómo le dices tú a ese cliente que le demande al vendedor para que le devuelvan los 10.000 euros que dio a cuenta? Eso no hay por dónde. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, no hay por dónde cogerlo. Claro. Por lo menos, honestamente, sería que muy poco partidario yo de plantear esa demanda. Ahora, el caso que te he comentado antes, una pareja joven que deciden comprarse un piso en plano, que dan una cantidad importante a cuenta y que se les viene la que se les viene, con lo que hemos comentado antes, pues hombre, la posibilidad de que un tribunal diga, pues hombre, efectivamente usted, las circunstancias son tan excepcionales, tan imprevistas, de fuerza mayor, tan grandes, le ha afectado tanto su situación económica que me parece desproporcionado obligarle a cumplir en este precio. Y entonces ahí el tribunal, ¿qué hará? Pues o bien dará la opción al vendedor a devolver el dinero, o una parte, o a alargar el plazo, o a devolver una parte como indemnización por los perjuicios causados, o a reajustar el precio. Es decir, no sé, hay varias opciones posibles, ¿no? que se puedan dar, ¿no? Y luego también es muy importante cuál es la finalidad del contrato, del comprador, sobre todo, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo que el cliente te venga y te diga no quiero cumplir el contrato porque porque es que ahora yo creo que esto está caro, porque compré el piso o el apartamento o lo que sea por 180.000 y yo creo que esto no va a valer en 6 meses ni 120, ¿no? Y tú le preguntes y te diga que su situación es que puede cumplir el contrato, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo tampoco que yo haya pactado un contrato de compraventa en firme, ¿no? Lo que hablábamos en su momento, con unas arras confirmatorias, o que yo haya firmado unas arras por las cuales en cualquier momento me puedo echar atrás. Porque ahí un tribunal te puede decir, bueno, si usted tenía previsto comprar a un precio y resulta que ha venido la crisis y usted dio 3.000 euros, ¿no? Pues hombre, entienda usted que si sus circunstancias han cambiado tanto, su riesgo será perder todo o una parte de las arras, pero no pretende usted tampoco que le devuelvan todas las arras porque el vendedor tampoco tiene culpa. Claro, porque a lo mejor el propio vendedor ese dinero lo ha usado para otros gastos que tenga él o invertir en otra cosa. Claro, es decir, dame el dinero y si no lo tengo, ¿qué hago? Claro, que te decir que también depende un poco analizar caso a caso, revisar el contrato, ver muy bien qué se ha firmado, porque no es lo mismo una opción de compra que un contrato de compraventa, que un contrato de compraventa con arras. Es decir, es que cada caso es un mundo, ¿no? Pero sobre todo también analizar muy bien las circunstancias del caso y sobre todo cuál es el objetivo del cliente. Quiero decir, gente que intente abusar de la situación va a haber y hay que verlos bien. Claro. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso, claro. Claro, hay que tener mucho cuidado, saber cuál es el objetivo del cliente. No, yo es que
¿tú qué eres? Yo policía, funcionario, y mi mujer es enfermera. Y bueno, sí, ahora mi marido cobra lo mismo, pero yo cobro un 70% porque estoy en ERTE. Ya, pero bueno, tu capacidad económica es el 85% de la que era hace un mes, y el banco te da la hipoteca. No, pero es que claro, yo me iba a cambiar, pero como ahora viene la crisis, igual pues me espero, porque claro, yo no sé la que puede venir. Claro, eso. Y, no, y aparte eso puede perjudicar a la gente que realmente sí que necesite ese cambio de vida porque realmente no tenga capacidad, pero claro, si por delante van estas personas que sí que pueden, pero por la picaresca de pues voy a aprovechar y si cuela, cuela, pues... No, que muchas veces habrá gente que se aproveche y otras personas que no es que se aprovechen, sino que consideren que, hombre, yo tenía previsto vivir en mi casa, como la situación iba bien y pues, he decidido comprarme un piso más grande, o un chalet, o lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser para invertir. Y ahora me lo he repensado mejor, pero claro, yo recuperar los 10.000 euros que di a cuenta hace 2 semanas. Claro. Bueno, hace un mes y medio, que fuera el caso. Claro, en ese caso hay que decirle, ojo, cuidado, que tus circunstancias económicas, tus circunstancias personales no han cambiado sustancialmente. Que sí, que el banco te sigue dando la hipoteca. Que el precio ha podido bajar o subir, pero bueno, es un riesgo que tú asumiste, tú pactaste. Tú estabas de acuerdo con ese precio en su momento, ¿no? Pues así. Sí. Entonces, hay que ir caso a caso. Entonces, yo creo que hay que ser prudente. Y personas que compraron no para invertir, sino para vivir, que sus circunstancias personales realmente le han cambiado mucho y que le impiden la financiación, ahí sí se puede defender con buen criterio ante un tribunal que las circunstancias se han afectado tan directamente que no es justo que pague un poco el pato, hablando mal, de todo lo que está pasando. Y entonces ahí el tribunal, no sé, pero supongo que o establecerá un reparto de riesgos, pues oiga, le devuelve usted la mitad de las arras, por ejemplo, ¿no? Es decir, algo, o una parte, o lo que sea. O le da usted 2 años más para cumplir, por ejemplo, ¿no? En casos de arrendamiento con opción de compra, por ejemplo, ¿no? Pues más plazo para que pueda usted pagar más. No sé, cada uno un poco irá improvisando estas circunstancias, no sé muy bien. Por eso te digo que el Supremo es muy insistente en esto, es decir, al aplicar esta cláusula, que es tan excepcional, el criterio general y los contratos están para cumplirse como están y punto. Entonces, todo lo que no sea eso, que es una excepción, hay que ir caso a caso y ser muy prudente. Claro. Y yo no sé dónde entrará este caso, pero se me ocurre una pareja que conviva junta y que haya comprado o firmado un contrato de arras conjuntamente, pero esta cuarentena pues ha hecho que discutan, que ya se separen, que no estén juntos y que el piso que iban a comprar juntos ya no sea juntos porque cada uno va por un lado, pero ya han hecho ese contrato previo. Bueno, ¿Qué pasaría con ellos? Pues ahí estamos en lo mismo, pero esto es igual que antes de la crisis. Es decir, una pareja que iba a comprarse un piso y dio una señal, iban a vender su piso para comprar uno mayor y en el interín, el proceso de comprarse la casa o la financiación, con las discusiones de la casa, y al final la gente, pues, no sé, se divorcian, se enfadan, divorcian. Bueno, pues es una responsabilidad tuya, ¿no? El problema aquí no es ese. Aquí el problema es, ahí, por ejemplo, en este caso particular, pues bueno, pues es tu responsabilidad, pues no te divorcies. No sé cómo explicarte, pero no te separes. Pues, sí, claro que no. Claro, un poco pues eso, a colación de que no es una excusa para luego... Claro, sí, por eso te decía al principio, y le decimos, insistimos a los clientes hasta la saciedad, que esto no es como hablábamos hace 3 o 4 semanas, de que la crisis me obliga a refinanciar, o sea, a renegociar el contrato de arrendamiento del local, porque el gobierno me ha cerrado el local. Allí no puedo hacer nada. El objeto del contrato, que es el local, no me dejan abrirlo por una obligación legal. Entonces, es diferente. Aquí el contrato sigue vigente y si yo tenía previsto comprarte tu casa y tengo el dinero ahorrado, ¿qué tendrá que ver aquí la crisis? Nada. Pues si yo te digo, oye, que te doy 10.000 ahora y 90.000 pues de aquí a un mes. Pues ¿qué tiene que ver la crisis para que se cumpla o no se cumpla el contrato? Pues lo único que es esperar a que me dejen salir para ir al notario y darte los 90.000 que faltan, ¿o no? Claro. Claro, yo lo veo así. Es que está así, tal cual. Ahora, si yo compro para invertir y resulta que ahora creo que el piso que te estoy comprando te lo podría comprar por 80, pues bueno, pero ahí también está la negociación. Es decir, oye, mira, que te di 3.000 a cuenta, que he decidido que me echo atrás. Y entonces el vendedor puede decir, ¿pero por qué? Hombre, pues porque yo era una inversión, la inversión no me sale con estos números, porque no lo voy a poder vender por el precio de X.
yo si te parece te compro, pero en lugar de 100 te puedo ofrecer 90 porque yo creo que va a tener un perjuicio. Y ahí en la negociación, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Negociar y sentarse a hablar. Porque los juzgados, o sea, sorpresa mayúscula que no preveemos, va a haber un colapso descomunal en los próximos meses. Entonces, mal negocio va a ser, nunca ha sido un buen negocio ir a un juzgado, porque normalmente casi nadie queda contento, casi nadie, pero ahora mucho menos. Entonces, el planteamiento será sentarse a negociar, y, pues, bueno, caso a caso. Un inversor intentará, oye, pues un inversor dirá, pues si tenía previsto comprar, el ejemplo que te he puesto antes, pues oye, que el vendedor no me quiere ajustar el precio, mi operación no me sale porque no lo voy a poder vender, o alquilar al precio que había previsto, pues oye, perderé los 3.000 o los 5.000 a cuenta, oye, pues ya está, ¿no? Como el que ha perdido en acciones del Santander o en acciones de lo que sea. Claro. No pasa nada, es una inversión fallida, se ha perdido, se recuperará en otra. Pero el que intente incumplir un contrato en la perspectiva de que la crisis no rompe contratos, ¿eh? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy importante, pues porque la gente está muy confundida, ¿eh? Sí, no, pues está bien aclararlo. Y ya por último, antes de marcharnos, contanos cómo podemos contactar con vosotros para solventar todas estas dudas que nos pueden surgir. Bueno, nos pueden contactar pues o a través de nuestro correo electrónico de información, info@marineymateo.com. También nos pueden, si entran en la página web, marineymateoabogados.es, porque allí seguramente de lo que hemos comentado hoy publicaremos una publicación en los próximos días y ahí pueden incluso volver a ver el vídeo si tienen alguna duda o plantearnos dudas desde la propia página web, que hay un consultorio de una consulta gratuita. Nos pueden llamar por teléfono, tienen en la página web tienen el teléfono, el 963202876. En fin, tienen todos los medios, pues en la página web tienen prácticamente todos los medios que podrán, o si nos buscan en cualquier buscador, Mariney Mateo Abogados, y les saldremos enseguida. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José, un placer como siempre, y hablamos el lunes que viene es festivo otra vez, pues el martes que viene. El martes que viene. Muy bien, hasta luego, cuidaos mucho. Venga, hasta luego, José.